Bueno, entonces vamos a terminar la actividad y vamos a ver los resultados. Entonces, la primera pregunta era con este. El primero era si A igual 0, B, y si no, el sucesor de la suma de ta, ta, ta. Vamos a ver qué contesta la mayoría de ustedes. Y 50% correcto y 50% incorrecto, ¿cierto? Bien, bien. Está bien, porque es que no ha entendido el asunto. Entonces, la pregunta aquí es para calcular. Yo no sé por qué no presenta si yo ya estaba compartiendo. Esto se desconfigura y deja de compartir, Julián. Qué pena. Entonces, si... ¿Qué pasa cuando yo hago suma de 4 o 5? Suma de 4 o 5. A ver, voy a hacerlo aquí en el... Esa versión es la de arriba, ¿cierto? Esta de arriba. Vamos a hacer suma de 4 o 5. Por aquí. Suma de 4 o 5. Entonces, lo primero que sucede, vamos a hacer una cosa más grandecita aquí. Suma de 4 o 5. ¿Qué es lo primero que sucede? Entonces él entra, pregunta si, digamos que aquí lo que hay que poner es, como después de varios pasos, entonces pregunta, ¿4 es igual a 0? No. Entonces queda sucesor de la suma del predecesor de 4, que es ¿cuánto? 3, digamos que ya lo evaluamos. Todo eso digo muchos pasos. Y de B, que es 4. 5. ¿De acuerdo? Después de muchos pasos llegó a eso. Luego, entonces vuelve y compara 3 con 0. Y no es 0, entonces da sucesor. ¿Cierto? Sucesor. ¿De quién? Espere. Espere, aquí estoy, suc suma 3, 5. Entonces este suc sigue siendo suc ahí. Ahora, suma 3, 5 lo va a volver suc de 2. Eso, de la suma, perdón, sí, tiene razón. De la suma del predecesor de 3, que es 2, con 5. ¿Sí o no? No, suma de 4 o 5. El otro queda igual. Suma de 2, 5. Pero entonces, un momentico, me quedó sucesor. Suma de 3, 5 era. Perdón, suma de 3, 5 es sucesor de la suma de 2, 5. ¿De acuerdo? Luego, entonces, este primer suc queda igual, este segundo suc queda igual y aparece suma de 2, 5. ¿Cómo? ¿Me falta uno? Suma de 4, 5 era suc de suma de 3, 5. Sí, voy para el tercero. Suc de la suma de 2, de 1, 5. Perfecto. Me falta un paréntesis aquí. No, bueno, pero no importa. Lo importante es que están entendiendo lo que hay que hacer. ¿Cierto? Entonces suma 1, 5 y ahora ese se vuelve
No, no, todavía no. Se vuelve, ¿hay cuántos? 1, 2, 3, sucesor, del sucesor, del sucesor, del sucesor, de la suma de 0 con 5. Digamos, se cierran todos los paréntesis que hay que cerrar. Y ahora sí, suma de 0 con 5 va a dar 5 y puede entonces decir sucesor de 5 da 6, sucesor de 6 da 7, sucesor de 7 da 8 y sucesor de 8 da 9. Entonces, ahí ya puedes desenvolver toda esa madeja y llegar a 9. ¿De acuerdo? Ese es el de arriba. Suma de 4, 5 se volvió sub de suma de 3, 5. Suma de 3, 5 se volvió sub de suma de 2, 5. Suma de 2, 5 se volvió sub de suma de 1, 5. Y suma de 1, 5 se volvió sub de suma de 0, 5. Y ahora suma de 0, 5 se volvió 5. Entonces sub de 5 se volvió 6. Sub de 6 se volvió 7. Sub de 7 se volvió 8. Y sub de 8 se volvió 9. Y ya no hay nada más que hacer. Ahí hay muchos pasos ahí. Pero lo que quiero mostrar es que fue creciendo lo que faltaba por hacer hasta que decrece. Entonces, ¿de cuáles es eso? ¿De los de lineal o de iteración? De lineal, exacto. O sea que la respuesta correcta era la de recursión lineal. Entonces, espero que todos los que hayan contestado esta entiendan por qué. Miguel y Nathan. ¿Cuál es la discusión ahí, no? Para saber y ayudarles. Ah, me fui muy rápido, pues. Este suma 0,5. Cuando evalúo aquí 0 es igual a 0, sí, entonces da 5. Entonces este suma 0,5, termina volviéndose 6. 5, perdón, tienes razón. Luego sub de 5 termina volviéndose 6. Luego sub de 6 termina volviéndose 7. Porque sub es a más 1, exacto. Luego sub de 7 termina volviéndose 8 y sub de 8 termina volviéndose 1. ¿Listísimo? Listo. No, perfecto, porque además así me permite ilustrar el resto y la conversación de ustedes no me molesta aquí. Es que, no es que me moleste que se pregunten, sino que es que entonces me hacen ruido. Bien, ¿listo? Entonces es recursivo lineal. Y entonces el otro, no sé qué contestaron. Sigue habiendo muchos que siguen con la... Vamos a ver si ya quedó claro, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el equivalente con la versión 2? Vamos a ver aquí abajo. Entonces, aquí abajo igual llamamos a suma de 4 o 5. Entonces, ¿qué hace eso? Vuelve 5 es 0, ¿no? Entonces lo vuelve suma de el predecesor de 4 con el sucesor de 5. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué hace eso? Eso no empieza a llamar suma todavía. El primero calcula los de adentro. Predecesor de 4 que le va a dar 5. Predecesor de 4 que le va a dar 3. Sucesor de 5 que le va a dar 6. Y ahora dice, otra vez suma. Entonces, otra vez hace lo mismo que dice, pues eso resulta siendo la suma del predecesor de 3 con el sucesor de 6. Y dice, pues eso da la suma, el predecesor de 3 da 2, el sucesor de 6 da 7. Y la memoria no va creciendo. Fíjense que después de cada límite todo queda compactico. Entonces, ¿eso qué es? Iterativo. Y terminará cuando llegue a 0 y llegue al 9. Aquí después de cada una de estas, el término es más o menos, es suma de 3, 6. ¿verdad? Y después suma de 2, 7. Aquí gráficamente es como una cosa que va creciendo y vuelve y baja. No sé si es parábola, pero puede ser una línea para acá y una línea para acá.
No es parábola, pero digamos, es una cosa que crece. En cambio, la lineal no, la iteración no. La iteración es constante, todo el tiempo es constante. Exacto. Esas son las grandes diferencias. ¿Listo? Me gusta cuando dicen, porque quiere que entendieron. Bueno, entonces, conclusión. ¿Qué tiene sintácticamente? ¿Cómo podría yo distinguir sintácticamente que una recursión es iteración y que una recursión no es iteración? Entonces, miremos aquí. Aquí no. Entonces, miremoslo aquí. Eso. Esta es la que dio iteración, ¿cierto? Miren que suma llama a suma. Y en la anterior, suma llama a suma también. Pero, ¿qué es lo último que se hace aquí? Es llamar a sucesor de suma. A sucesor. ¿Qué es lo último que se hace en este? Es llamar a suma. A eso se llama recursión de cola, porque lo último que se hace es volver a recurrir. Entonces yo hago muchas otras cosas, pero como ya las hice, cuando recurro con suma, eso no tuvo que quedar en memoria, no queda nada acumulado por hacer. En cambio, cuando utilizo esta y llamo a suma, me falta pendiente hacer suc. Y entonces este llamado de suma me va a quedar pendiente hacer otro suc y hacer otro suc, y eso es lo que hace que la memoria empiece a crecer y a decrecer. Entonces, a la recursión que no deja nada por hacer cuando recurre, se llama recursión de cola. Y sintácticamente se ve porque es lo último que llamo. Cuando una función recursiva se invoca a sí misma como su última acción y no antes, la pila de evaluación puede ser reutilizada. A este tipo de recursión se llama recursión de cola y por eso la memoria que se gasta es mucho menor, es la de constante con respecto a las otras. Las funciones recursivas por la cola implementan procesos iterativos. Siempre pueden implementar como iteraciones. Siempre pueden, más bien, siempre se pueden ver como iteraciones. Son iteraciones. La manera de escribir iteraciones recursivamente es escribir recursiones de cola. Entonces, revisen cuando lo que están haciendo con TAM-I, revisen si sus TAM-I que hicieron son recursivos de cola. Si son recursivos de cola, están implementando una iteración. Si no son recursivos de cola, lo que está ahí no es iteración. El TAM-R que está en el taller, fíjense que verá que no es recursivo de cola, es recursivo lineal. Bueno, los lenguajes de programación compilan las recursiones de cola como iteraciones. Ellos ya las reconocen porque es una cosa que puede reconocer sintácticamente. Y entonces las compilan como iteraciones. O sea, no es ineficiente programar recursivamente porque es recursivo. Es ineficiente si el proceso que está implementando no es una iteración. ¿Cierto? O sea, la recursión no es ineficiente por definición, no. Pero eso es lo que le cuentan a uno. No hagamos cosas recursivas porque eso es ineficiente en la manera de memoria. Pero eso no es cierto. No es cierto. Y los lenguajes de programación cada vez son más inteligentes y logran compilar esas cosas. O sea, no es obligatorio escribir con while para poder escribir una iteración. No. Y eso espero que ya lo hayan aprendido con este primer taller. O lo estén aprendiendo. Voy a dejar de grabar aquí un segundo.